Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 6 de julio, y estamos en una actividad a diario de acercamiento a Monseñor Romero y de acercamiento a la palabra de Dios. En la primera parte, en el pensamiento de Monseñor Romero, yo le voy a compartir uno de los textos que más me impactó cuando en aquel tiempo de mi juventud escuché pronunciar esas palabras a Monseñor Romero. ¿De dónde saca usted eso? ¿Cómo es que usted logra hablar de esa manera? Monseñor Romero lo explica muy bien. Hemos terminado, hoy vamos a terminar el tercero de los pensamientos y vamos a llegar a la sección que se llama los hechos de la semana. En los hechos de la semana va a tocar precisamente Monseñor la situación personal de él, porque le han hecho una pregunta. Pero Monseñor deja bien sentado que el proceso liberador de este país puede contar siempre con el acompañamiento de la Iglesia y el acompañamiento de él, claro, dice él, con su espíritu, con su verdad y con su acción liberadora. La Iglesia tiene una acción liberadora. Lamentablemente, no tenemos el audio de todo el texto, por eso yo quisiera, le voy a leer ese segmento cuando él habla de acompañar al proceso liberador. Dice él: el proceso liberador de nuestra patria salvadoreña puede estar muy seguro de que la Iglesia no lo dejará, lo seguirá acompañando, pero con su voz auténtica de evangelio, de trascendencia de Cristo. Y seguirá reclamando a todos los liberadores de la historia que, si quieren ser fuertes y eficaces, pongan su confianza en el gran liberador Jesucristo y no se aparten para nada de él. Y mucho cuidado con robarle al pueblo estos sentimientos cristianos que lo hacen tan noble y tan vigoroso. Lástima que esta parte final no tenemos el audio. Por eso escogí como pensamiento para hoy la siguiente frase que tiene que ver con eso que les decía. Cuando un periodista le pregunta: Monseñor, ¿y de dónde saca usted eso? Y él dice: ayer, cuando un periodista me preguntaba dónde encontraba yo mi inspiración para mi trabajo y mi predicación, le decía: es bien oportuna su pregunta, porque cabalmente vengo saliendo de mis ejercicios espirituales. Si no fuera por esta oración y esta reflexión que trato de mantener unido con Dios, no sería yo más que lo que dice San Pablo, una lata que suena. Y por eso hago un llamamiento para que todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, cristianos, comunidades, no dejen pasar su cuaresma sin una revisión muy a fondo de su vida espiritual. Aquí está el secreto de Monseñor Romero. ¿De dónde saca eso? ¿Cómo hace él para hablar de esta manera como habla? Bueno, ejercicios espirituales, oración, estudio. De ahí sale la fuerza de Monseñor Romero. Y con esa fuerza, Monseñor Romero se dispone a acompañar permanentemente el proceso liberador de este pueblo. Cuando yo hice mi tesis en la UCA sobre la maestría en teología, yo puse precisamente este proceso liberador que yo le llamé el profetismo de Monseñor Romero, porque él sabía distinguir entre un proyecto político y el proyecto liberador de Jesucristo. Y Monseñor pertenece no a un proyecto político, Monseñor pertenece al proceso liberador de Jesucristo. Por eso el profetismo de Monseñor Romero es y seguirá siendo un proceso liberador. Oigamos a Monseñor. Por eso la oración que hoy hemos elevado al principio de la misa le pedía a nuestro Señor que nos purifique nuestra mirada
para que un día también nuestra mirada se llene de alegría en la contemplación de su gloria. Hermanos, no perdamos de vista esta trascendencia del mensaje cristiano. Por más grandes que sean las preocupaciones y las responsabilidades de las luchas por el pueblo, no nos quedemos así con energías inmanentes, sin trascendencia. Yo quisiera que hubiera muchos políticos, muchos jóvenes y hombres que se organizan, pero con un gran, profundo sentido cristiano, y que llevaran este testimonio de trascendencia a este proceso de nuestro pueblo, que hoy más que nunca necesita el testimonio cristiano. Por eso el proceso liberador de nuestra patria salvadoreña puede estar muy seguro de que la Iglesia no lo dejará, lo seguirá acompañando, pero con su voz. Me preguntaba dónde encontraba yo mi inspiración para mi trabajo y mi predicación. Le decía, es bien oportuna su pregunta, porque cabalmente vengo saliendo de mis ejercicios espirituales. Si no fuera por esta oración y esta reflexión que trato de mantener unido con Dios, no sería yo más que lo que dice San Pablo, una lata que suena. Y por eso hago un llamamiento para que todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, cristianos, comunidades, no dejen pasar su cuaresma sin una revisión muy a fondo de su vida espiritual. Quiero expresar también un agradecimiento muy grande a la solidaridad que en forma tan abundante sigue llegando con motivo del atentado contra nuestra emisora YSAX. Ya he expresado mi gratitud para esta emisora que está transmitiendo hoy la radio del continente, Noticias del Continente de Costa Rica, también. Sobre todo me agrada la forma espontánea con que su representante aquí en El Salvador acudió a prestar un auxilio, mientras que muchas de nuestras emisoras de El Salvador se han dejado vencer del miedo. Yo comprendo, y no los culpo, el riesgo de servir a la verdad en un mundo donde se paga mejor la mentira. Considero también muy valiosos gestos de solidaridad la transmisión de algo de la homilía en emisoras de Venezuela y Colombia, según he tenido noticias. También la difusión que se ha hecho mediante los cassettes que están grabando aquí en la iglesia. El domingo pasado alguien contó cerca de 50 grabadoras junto a las bocinas de la basílica. Yo les agradezco porque este es un gesto muy bonito de solidaridad. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Vamos a tener hoy dos textos, el primero en el Génesis y el segundo en el Evangelio de Mateo, que dicen mucho de cómo entendemos a Dios, cómo lo entendió Abraham en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 22, y cómo lo entiende Jesús, cómo lo entiende Mateo, cómo lo entienden los 12 y cómo lo entienden los escribas, los fariseos, en el libro del Evangelio de Mateo, en ese capítulo 9. A lo mejor usted y yo tenemos que hacer alguna modificación a nuestro pensamiento, a nuestra concepción sobre Dios.
mejor no lo entendemos como debemos entenderlo. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Estamos hablando de un texto que se vuelve un texto de denuncia. Este Génesis capítulo 22, ya vamos a explicar por qué, se convierte en un texto de denuncia para la cultura de la época. Génesis 22 del 1 al 19 dice lo siguiente: en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah, y ofrécemelo ahí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve, por lo que se dice aún hoy: el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Beerseba. Abraham se quedó a vivir en Beerseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es verdaderamente un texto espeluznante. Abraham tuvo su primer hijo con la criada Agar, y Sara le pidió que la echara con todo y hijo. Échalos, que se vayan de aquí. Mi hijo no va a compartir la herencia con él. Abraham, con el dolor de su corazón, porque Dios también le dijo: haz lo que dice Sara, los echó al desierto. Un dolor. Y ahora, a los 100 años, logró engendrar a Isaac, a los 100 años. Y Dios le pide que se lo sacrifique. Es una escena tremenda. Papá,
Tenemos la leña y el fuego. ¿Dónde está el cordero? Y el papá no puede explicarle al hijo. Es un acto de dolor. Pero cuando le aplicamos eso que llamamos en la teología, le llamamos exégesis bíblica, cuando le hacemos un análisis al texto, nos damos cuenta que esta parodia, podemos llamarle, que esta hazaña de un hombre que tiene fe en ese Dios y que se le pidió al hijo, Dios tiene algo mejor que eso y él obedece. Esto no es otra cosa más que un texto de denuncia, un texto donde se está denunciando el sacrificio humano. A partir de esta experiencia de Génesis 22, queda abolido todo sacrificio humano. Nadie debe sacrificar un hijo, una hija. Nadie. A pesar de eso, todavía queda un sacrificio, el sacrificio de animales, que va a llegar hasta el momento en que aparezca Jesús. Pero el sacrificio de un humano, de una humana, está terminantemente prohibido. Dios no lo quiere. Este es el texto de denuncia. Cuando estudiemos, si Dios lo permite, el libro de los jueces, vamos a encontrar con dolor un caso ejemplar de un juez que se llama Jefté. Gana una batalla y él le promete a Dios, en honor a esta victoria que hemos tenido: Señor, te voy a sacrificar el primer ser que salga a mi encuentro cuando llegue a la casa. Y la que sale a su encuentro es su hija de 15 años. Y Jefté tiene que cumplir su palabra, y es un acto de dolor. Pero Jefté no cumplió esta sentencia de Abraham. No hay más sacrificios humanos. Jefté es un caso particular. Lo vamos a explicar en su momento, primero Dios. Abraham queda aprobado. La promesa se mantiene. Vas a ser padre de muchas naciones. Las naciones se van a gloriar en tu bendición. Van a quedar benditas por la fe. Por eso hemos dicho que Abraham es el padre en la fe de todos los monoteístas. Los monoteístas por la línea hebrea de Abraham, Isaac, y los monoteístas por el lado de Abraham, Ismael, que son todos los musulmanes. El evangelio de hoy está tomado en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente: En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: Ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto está apto para, les decía, al menos dos cosas. La primera,
cómo entendemos a Dios. Y segundo, cómo entender esa potestad de Jesús frente a una concepción de Dios que tienen los que le rodean. Vamos con la primera. Dios puede enviar a alguien a la tierra y que éste en nombre de Él pueda perdonar pecados. El Sanedrín no está listo para entender esto. Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. ¿Perdonado? ¿Quién sos vos para perdonar? Vos estás blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús más adelante nos va a decir: a quien ustedes perdonen, quedan perdonados. ¿Cómo entendemos a Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso los hermanos de las iglesias evangélicas nos critican, porque los católicos y católicas vamos con un sacerdote. Yo soy sacerdote, pero también voy con un sacerdote. El Papa es sacerdote, pero también va con un sacerdote, canta la piedra, entiendo que es su confesor. Vamos frente a un sacerdote y entre los dos se da el fenómeno del perdón de los pecados. El sacerdote no tiene poder para perdonar pecados, no. Él solo invoca a Dios. Por eso, cuando yo le digo mis pecados a un sacerdote, Él no me los perdona. Mira, yo tengo el poder de perdonarte, te voy a perdonar este y este no. No. Cuando el sacerdote escucha mis pecados, soy yo el que estoy clamando por el perdón. Y el sacerdote solamente evoca una fórmula y Él perdona en nombre de Dios. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no tiene poder de perdonar pecado. Él invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre los dos se da un sacramento de reconciliación. Quedan perdonados los pecados. Por eso Jesús introduce esa novedad. Y a Dios hay que entenderlo así. Dios que vino a salvar lo perdido. Dios vino a perdonar a los pecados, a los pecadores. Esta concepción de Dios fue novedosa en tiempo de Jesús y sigue siendo novedosa en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que no aceptan la mediación. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Cuando yo perdono, Dios me perdona. El tipo de la camilla, paralítico, en esta escena es llevado y Jesús lo atiende. En otros evangelios hay una maniobra que también es ejemplar. No hay por dónde llegar donde está Jesús y abren un boquete en el techo, quitan unas tejas y lo meten por ahí. Y Jesús, al ver la fe de esos 4 camilleros, de los que lo llevaron y que destejaron, perdonó los pecados e hizo que andara este muchacho. Pero hoy estamos en Mateo. Y Mateo tiene una intención muy especial. Por eso no presenta a esos camilleros que abren un boquete. No, esta es otra cosa. Vamos entonces a la segunda consecuencia. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y ese Moisés, el nuevo Moisés, igual que Moisés del Antiguo Testamento, es un liberador. Moisés en el Antiguo Testamento libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Este nuevo Moisés
está liberando a este paralítico de sus pecados, de su discriminación por ser paralítico, de su enfermedad. Este nuevo Moisés, lo presenta Mateo, ha venido a liberar de todas las esclavitudes. Uno puede preguntarse, ¿cuál es mi esclavitud? Porque quiero buscar al nuevo Moisés, a Jesús. El paralítico, cuando escucha a Jesús, tus pecados están perdonados. Él es paralítico, no es mudo, puede hablar. Pero Mateo no presenta un diálogo entre el paralítico y Jesús. Ni siquiera el paralítico le dice como el leproso, si quieres puedes curarme. No habla el paralítico, porque Mateo quiere presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés, liberando de todas las esclavitudes. Primero, el paralítico escuchó, tus pecados te son perdonados. Pero falta algo. Levántate, toma tu camilla y vete. El paralítico se fue. La admiración se hizo grande. Una nueva manera de entender a Dios ha llegado. Dios presenta una nueva cara, un nuevo rostro. Dios es Dios de misericordia. Dios no castiga a nadie. El paralítico no es paralítico por castigo. Dios lo libera. Es paralítico por otras cosas. Vamos a seguir hablando de los milagros de Jesús. Es paralítico por otras cosas. Está enfermo por otras cosas. No porque Dios lo ha castigado. Dios viene a liberar. Cuidado con seguir predicando, Dios te castigó. Eso no existe. Dios no castiga. Dios libera. Y libera a través del nuevo Moisés. Bendiciones para todos y para todas.